Dios los bendiga, amados escuchas. Gracias por acompañarme una vez más en nuestra lectura de la palabra del Señor. Nos encontramos yendo a través del libro de los Hechos y el día de ayer leíamos cómo Pedro es llevado a la casa de Cornelio. Esto gracias a que un ángel se le apareció al centurión y le dio las instrucciones de hacer llamar a Pedro. Y le dio la dirección y le dijo dónde enviar con él y cómo encontrarlo. Pedro a su vez también recién había tenido una visión, pues los judíos tenían esto en su creencia que no debían juntarse con ningún gentil. Y bueno, usted recordará cómo leíamos de ese lienzo o sábana enorme que desciende del cielo, llena de toda clase de animales, reptiles, aves, y una voz que le dice a Pedro: mata y come. Él a su vez responde: no, Señor, porque nunca nada inmundo ha entrado en mi boca. Y la voz le responde: a lo que Dios santificó, no le llames tú común o inmundo. Y bueno, justo después de tener la visión, llegaron por él los enviados por el centurión Cornelio. Él se dispuso a ir juntamente con ellos. Al predicarles el evangelio, estos reciben de igual manera el Espíritu Santo, justo como en el día del Pentecostés los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual Pedro también prosigue a bautizarlos en el nombre del Señor. Habiendo hecho esta breve recapitulación, damos inicio en el verso primero del capítulo número 11. Dice la palabra de Dios: los apóstoles y hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron diciendo: ¿entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos? Entonces Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido. Yo estaba orando en la ciudad de Jope y tuve en éxtasis una visión. Vi que del cielo descendía algo como parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, bajaba hasta donde yo estaba. Me fijé en lo que había en ella y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Luego oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Repliqué: de ninguna manera, Señor, jamás ha entrado en mi boca nada impuro o inmundo. Por segunda vez insistió la voz del cielo: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Entonces sucedió 3 veces y luego todo volvió a ser llevado al cielo. En aquel momento se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que desde Cesarea habían sido enviados a verme. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó que en su casa se le había aparecido un ángel que le dijo: manda a alguien a Jope para hacer venir a Simón apodado Pedro. Él te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como al principio descendió sobre nosotros. Entonces recordé lo que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que, al llegar a Antioquía, comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Amado, amada, abrimos paréntesis, como ya lo hemos mencionado muchísimas veces desde el principio del libro de los Hechos. La primera iglesia con la fe en nuestro Señor Jesucristo fue en Jerusalén. De allí comenzó a esparcirse por todas partes de la tierra. Pero ahora vemos algo muy importante. Los discípulos, al igual que los apóstoles, ellos
no pretendían predicarle a los gentiles, sino únicamente a judíos. Recién acabamos de leer cómo Pedro, al regresar de la casa de Cornelio a Jerusalén, los hermanos de allá lo confrontaron, reprochándole que había ido a casa de gentiles. Y bueno, recién leímos cómo Pedro les explicó todo lo sucedido. Tras esto, ellos simplemente se llenaron de gozo y dieron gloria a Dios, que también a los gentiles se les había concedido el perdón de pecados para vida eterna a través de Jesucristo. Pero lo que le quiero mencionar es que prácticamente la base central, por así llamarlo, estaba en Jerusalén. Tanto así que cuando en Antioquía comienzan algunos de los creyentes a predicar el evangelio, muchos se convierten y al ver el número tan creciente, mandan la noticia a Jerusalén. Repito, donde todo comenzó, donde están los apóstoles, y ellos envían a un encargado, como nos dice el verso 22, a Bernabé. Hombre que ya hemos leído estaba lleno de la gracia y del poder de Dios. Cerramos paréntesis, verso 23. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo y, cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Abrimos paréntesis, mi amado, mi amada, porque he notado también que ahora en día, tenemos ese concepto extraño. Bueno, lo entiendo ya que hoy en día tenemos diversas religiones, pero he notado acá en Occidente que a los conocidos evangélicos les llaman también cristianos. Y sí lo son porque creen en nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero que entienda que cristiano no es una religión, sino cristiano es un seguidor de Cristo. Es más, en Oriente cuando dicen los cristianos, no hablan de evangélicos, católicos, pentecostales, ortodoxos, presbiterianos, bautistas, etc. No, sino que usan la palabra cristianos para referirse a todos ellos. ¿Por qué? Porque creen en nuestro Señor Jesucristo. De allí que viene la palabra cristiano, pequeños cristos o seguidores de Cristo, es decir, alguien que cree en Jesucristo como el Hijo de Dios, el Mesías, es un cristiano. Ya si pertenece al catolicismo romano o al catolicismo ortodoxo o del otro lado alguna denominación evangélica, eso es cosa aparte. Que por cierto, yendo a lo largo de la Biblia, usted esos nombres no los encontrará, sino únicamente el que estamos leyendo acá, que se les llamó por primera vez en Antioquía. Y repito, haciendo referencia a que creían y eran seguidores de Cristo. Cerramos paréntesis y leemos nuevamente el verso 25. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, o sea, Pablo el apóstol, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Y por favor notar, el libro de los Hechos fue escrito entre el año 60 al 69 después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Verso 27. Por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu Santo que iba a haber una gran hambruna en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Así finalizamos el capítulo número 11 del libro de los Hechos, pero antes de terminar con este audio, me gustaría hacerle mención que acá nos dice que por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía.
Pero por favor tenga en cuenta lo siguiente: nuestro Señor Jesucristo enseñó que la ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Acá en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, verso 27, se les llama a profetas a lo que Pablo nos enseñaría a través de sus cartas luego de adquirir aquel gran conocimiento que le fue dado por nuestro Dios. Es decir, acá todavía no tenemos la enseñanza de los dones del Espíritu Santo, pues será tiempo después que Pablo nos lo enseñe. Es decir, a estos que les llaman profetas en el verso 27 del capítulo 11 de los Hechos tenían el don de profecía. Pero repito, esta enseñanza de los dones en este punto de la historia todavía no existía. Sería el apóstol Pablo que luego nos enseñaría todo esto acerca de los dones. Por favor, cuídense mucho, fuertes abrazos, Dios les bendiga.